bueno. No es tan fácil hacerlo tú solo, ¿eh? No puedo esperar para matar a otro Spider-Man. Aléjate. Vanessa. ¿Cuál es tu problema? Vanessa, ¿Qué Richard. estamos haciendo aquí? No sé, Richard. Vanessa, soy yo, me conoces. Ya nos vamos. ¡No se vayan! Quédense conmigo, por favor. La razón por la que muchos famosos le agradecen a sus familias y seres queridos al ser condecorados, se debe a que en algún momento de su trayectoria, cuando ni la academia ni los directores creyeron en él, sus familiares sí lo hicieron. Lo mismo ocurre con aquellas personas con una vida miserable o dolorosa, pues algunas de estas personas suelen atribuir sus fracasos en gran medida a no haber sido parte de una buena familia. En el cine ya hemos podido ver toda clase de personajes interesantes, sean héroes o villanos, los cuales son lo que son precisamente a la influencia que sus familias tuvieron en ellos, siendo Batman uno de los mejores ejemplos, el cual se volvió un héroe nocturno para vengar a sus padres. También es común que en el cine veamos villanos motivados de una u otra forma por su familia, pues ya hemos visto personajes que buscan vengarse tras perder a sus seres queridos, así como personajes despiadados que han llegado a asesinar a sus familias solo por desprecio. Entre estos villanos con mala suerte familiar, existen dos que salieron casi al mismo tiempo, y que al menos a mí me producen mucha nostalgia, por lo que hablaremos un poco de ellos. Por un lado tenemos a Brandon Breyer, un niño extraterrestre que no se tomó nada bien que sus padres le hubieran mentido, y por el otro tenemos a Kingpin, un gigantesco líder de la mafia dispuesto a aplastar a cualquier persona que le impidiera recuperar a su esposa e hijo. ¿Cuál será el personaje con más chances de salir victorioso? Brandon Breyer, posteriormente conocido como Brightburn, era el hijo adoptivo de la familia Breyer, los cuales lo encontraron una noche luego de que su nave espacial se estrelló en la Tierra. Debido a que en apariencia se veía como un niño normal, y a que los Breyer querían tener un hijo, estos decidirían adoptarlo y criarlo como a su hijo. Al cumplir 12 años, Brandon comenzó a sufrir una serie de cambios en su cuerpo, empezando por desarrollar capacidades sobrehumanas. Una noche Brandon es atraído inconscientemente a su nave, en donde luego de que se corta por primera vez en su vida, su madre decide finalmente revelarle toda la verdad, pero lejos de asustarse, Brandon se enoja mucho dado a que sus padres le mintieron toda su vida. Aquí Brandon comenzaría a escuchar voces en su cabeza, las cuales le decían que había sido enviado a la Tierra para conquistarla, y aquí comenzaría la caída de Brandon hacia la locura. Habiendo desarrollado poderes sobrehumanos, Brandon comenzaría a adoptar el alter ego de Brightburn, y comenzaría una breve serie de asesinatos, consiguiendo asesinar primero a su tío que lo trató mal, y luego a la madre de la niña que le gustaba. Durante este tiempo el padre de Brandon empezaba a tener sospechas de su hijo, hasta que una mañana en una discusión Brandon empujó a su padre tan fuerte que rompió un estante, confirmando las sospechas del hombre. Una mañana Brandon iría de cacería con su padre, y mientras el niño sigue las huellas de un venado, su padre intenta dispararle en la cabeza para matarlo, sin embargo la bala solo rebota en el cráneo de Brandon, quien se enojaría tanto que asesinaría a su padre con su visión láser. Brandon se dirigiría a matar a su madre a continuación, y durante la persecución conseguiría asesinar a 2 policías locales. Cuando Brandon finalmente tiene a su madre a su merced, esta consigue tranquilizarlo y retirarle su máscara, a lo que el niño le dice que no quiere ser malvado. Su madre consigue abrazarlo en un intento por calmarlo, aunque también intenta apuñalarlo con un metal de su nave, lo cual no le hace ni un mínimo de gracia a Brandon, quien procede a volar con su madre en brazos a una altura fantástica. Luego de intercambiar miradas una última vez, ya sea consciente o inconscientemente, Brandon suelta a su madre, dejándola caer hacia su muerte. El niño conseguiría encubrir la escena al destruir un avión civil y hacer pasar todo como un accidente, consiguiendo librarse de cualquier posible sospecha, y comenzaría una nueva racha de destrucción indiscriminada, ya no como Brandon Breyer, sino únicamente con Brightburn. La fuerza de este niño es muy resaltable, pues este ya fue capaz de arrojar una podadora de pasto a una gran distancia completamente sin intención, y posteriormente al meter su mano entre las aspas consiguió no solo doblarla sino que la máquina de plano se detuvo, y de hecho Brandon ya es capaz de doblar y romper el metal hasta con sus dientes, fue capaz de romper la muñeca de Caitlyn de forma brutal, sumado al hecho de que la rompió muy fácilmente, pudo sujetar y cargar una camioneta con una sola mano como si nada, aun sabiendo que el peso promedio
promedio de las camionetas ya es de entre 2 a 5 toneladas, pudo empujar a su padre con tanta fuerza que hizo que destruyera un estante de una pared, fue capaz de hacer temblar su casa repetidas veces, y a pesar de que no pudimos verlo, lo más probable es que lo haya hecho con sus golpes, fue capaz de embestir y atravesar las paredes de su casa, y dichas embestidas eran tan fuertes que consiguió hacer temblar la casa, embistió a un policía con tanta fuerza que consiguió reventar su cuerpo, y no miento al decir que literalmente no quedó nada de él. Posteriormente fue capaz de golpear a una policía contra unas paredes de forma brutal, y estos golpes no solo consiguieron matarla, sino que eran lo bastante fuertes como para hacer temblar las habitaciones del segundo piso de su casa. Fue capaz de destruir por completo un avión fácilmente, aunque no vimos en tiempo real qué fue lo que pasó, pues bien pudo haberlo hecho con sus manos, o bien pudo haber usado su visión láser, pero en cualquier caso pudimos ver que el avión quedó reducido a escombros, y sigue siendo una gran hazaña, más aún porque el peso promedio de los aviones ya es de hasta 41 toneladas, y su hazaña más icónica es haberse bajado un edificio pequeño, o una fila de edificios pequeños, y esto lo hizo al embestirlos, aunque igualmente cabe recalcar que no lo hizo de una, sino que fue más bien de forma consecutiva, esto debido a que se vio claramente que Brandon derribó dicha edificación por partes, pero de igual manera no deja de ser una buena demostración, más aún teniendo en cuenta que para esto no usó su visión láser, sino que por el contrario lo hizo con su cuerpo. Su resistencia tampoco está nada mal, pues este ya posee una piel lo bastante resistente como para meter su mano en las aspas de una podadora, y este en lugar de sufrir algún corte o rasguño terminó por doblar las aspas, así como fue capaz de morder y doblar los dientes de un tenedor sin lesionarse la boca, soportó caerse desde el segundo piso de su casa, y dicho golpe fue tan fuerte que retumbó en una pequeña zona, pero a pesar de eso Brandon seguía sin mostrar ni un solo signo de cansancio, soportó cortarse la mano con el metal de su nave, el cual ya es el único metal capaz de lastimarlo, soportó un disparo de un rifle de francotirador en la cabeza, y cabe recalcar que en lugar de lastimarlo la bala literalmente le rebotó en la cabeza, es capaz de atravesar las paredes de su casa con sus embestidas sin sufrir el más mínimo rasguño, así como pudo atravesar el techo de un granero sin inmutarse, y fue capaz de derrumbar una edificación considerable con sus embestidas de forma consecutiva, y se vio que pudo salir de los escombros como si nada, por lo que su resistencia debería ser equiparable a su fuerza, pues no tendría sentido que se muriera si se llegara a golpear él mismo. Sus velocidades son un punto curioso, pues en combate, este ya es capaz de atacar y matar a sus víctimas a una velocidad prácticamente imperceptible, así como fue capaz de embestir y asesinar a un policía sin siquiera ser detectado, y pudo sorprender y asesinar a otra policía entrenada sin siquiera ser visto, y puede que no haya demostrado nada más, pero no por eso deja de ser sorprendente. En reacción, ya fue capaz de escabullirse de la ventana de Caitlin antes de que lo descubrieran, pudo desaparecer antes de que su padre volviera a cargar su arma, así como pudo detenerlo antes de que escapara del bosque, y pudo detener una apuñalada de su madre, y cabe recalcar que dicho ataque prácticamente era sorpresa, y aún así Brandon ni siquiera tuvo que levantar la mirada para percatarse. Ya sé que fuera de eso no hay nada más que podamos resaltar, pero aún con lo poco que disponemos, podríamos decir que Brandon ya sería un ser subsónico en combate y reacción, esto debido a que ya es capaz de atacar a sus víctimas a una velocidad prácticamente imperceptible, así como es capaz de reaccionar a ataques sorpresa con una facilidad extrema. En desplazamiento, este ya fue capaz de llegar de su campamento a la casa de Caitlin en muy poco tiempo, y posteriormente pudo regresar de dicha casa a su campamento, ambos sucesos en una misma noche, y cabe recalcar que en la película se dijo que entre el campamento y la casa habían 50 kilómetros de por medio, pero aún así Brandon los pudo recorrer 2 veces en una sola noche, además de desplazarse a una velocidad imperceptible, puesto que pudo desaparecer de la vista de una policía y aparecer detrás de ella sin que ésta se percatara, aunque su mejor demostración fue haber podido recorrer varios kilómetros, volando en cuestión de 10 segundos, y cabe recalcar que además de alcanzar la altura de las nubes Brandon alcanzó la altura de vuelo de un avión civil, y dichos aviones ya son capaces de volar a una altura de hasta 12.800 metros, y Brandon al poder cubrir dicha distancia en 10 segundos, nos da una velocidad de 1.280 metros por segundo, lo cual ya equivale a un Mach de 3.7, por lo que Brandon fácilmente sería capaz de alcanzar una velocidad supersónica alta en desplazamiento.
La inteligencia de Brandon es un caso aún más curioso, pues se vio que este ya era el estudiante más inteligente de su clase, además de ser muy bueno para dibujar, además de que es muy bueno para emboscar y asustar a sus víctimas, puesto que este ya puede ser muy sigiloso al momento de atacarlas, y pudo adaptarse a sus poderes en muy poco tiempo, pudiendo aprender a controlarlos perfectamente, tales como su visión láser o su vuelo, aunque de cualquier modo, seguimos hablando de un niño que no pasa de los 13 años, por lo que naturalmente es bastante impulsivo, además de seguir siendo muy inmaduro en términos emocionales, y es por eso que suele tomar algunas decisiones muy descuidadas, por lo que su inteligencia tampoco estaría por encima del promedio. Brandon cuenta con algunas habilidades interesantes, empezando por su visión láser, la cual ya ha demostrado ser lo bastante fuerte como para cortar puertas de metal como si fueran mantequilla, así como puede atravesar cráneos humanos en una escena que no sé si tengo permiso para mostrar. Posee invulnerabilidad al daño físico, pues este ya es capaz de sobrevivir sin problemas a ataques que podrían ser mortales para cualquier persona común, además de que se dijo que Brandon nunca se había lastimado en su vida, a tal punto que ni siquiera había sufrido de heridas leves. Posee una telequinesis muy poco desarrollada y limitada, pues esta habilidad solo la utilizó para explotar algunos bombillos de una cafetería, y para arrancar una puerta partida a la mitad. Posee un oído desarrollado, pues este ya es capaz de escuchar hasta golpes o sonidos muy leves, pudiendo localizar a sus víctimas sin importar su escondite. Es capaz de volar a velocidades fantásticas, y esto le permite el poder cubrir enormes extensiones en unos pocos segundos, pudiendo recorrer incluso varios kilómetros. Finalmente, Brandon posee un leve control sobre los aparatos eléctricos, puesto que esta habilidad se limitó a afectar por momentos la computadora de Caitlin, y a hacer parpadear unos bombillos. A pesar de todo, Brandon cuenta con dos debilidades importantes, siendo la primera el metal de su nave espacial, pues este de alguna manera es el único metal capaz de cortarlo, y muy seguramente podría llegar a matarlo si se le ataca con la suficiente fuerza y el suficiente metal. De igual manera, su propia personalidad juega mucho en contra, pues este ya es bastante inestable e inmaduro emocionalmente, y esto hace que termine tomando decisiones apresuradas, particularmente cuando se enoja, sumado a que tampoco es bueno mintiendo, pues a lo largo de la película se vio que podía llegar a ser muy malo para evitar sospechas. Pero incluso con eso, Brandon sigue siendo un personaje muy peligroso para cualquiera que lo haga enojar o lo trate mal, más aún viendo lo sanguinario que puede ser en sus asesinatos. No obstante, Brandon sigue teniendo una evolución compleja, pues a pesar de que hizo cosas horribles, este nunca quiso ser malvado, mostrando que lo único que necesitaba era recibir la ayuda correcta. Wilson Fisk, conocido coloquialmente como Kingpin, es el líder de la mafia en el universo de Spider-Man, y por ende el líder de muchos otros villanos. Para los eventos de la película, Spider-Man y Kingpin luchan en la mansión del Grandulón por razones que desconocemos, y cuando Kingpin consigue sujetar a Spider-Man, la esposa e hijo del fortachón entran en la habitación, por lo que salen corriendo ante esta escena. Desafortunadamente para Wilson, su esposa al conducir rápido y asustada no presta atención a la carretera, lo que ocasiona que su auto sea embestido por un camión, matando a ambas personas en el proceso. Este accidente haría que Kingpin buscara una forma de traer a su familia de otra dimensión, esto con ayuda de algunas de las mentes más poderosas de su universo. El primer intento de activar el colisionador sería arruinado por culpa del idiota Duende Verde, pero en la explosión, se produjo un evento que trajo algunas versiones de Spider-Man de otros universos. Esto sin embargo resultaría beneficioso para Kingpin, pues era prueba de que el colisionador en efecto funcionaba, por lo que este volvería a activarlo para un segundo intento. Este nuevo intento sería frustrado nuevamente por Miles Morales y los demás Spider-Man, por lo que luego de sabotear el colisionador y enviar a las variantes a sus respectivas dimensiones, Kingpin entablaría un último combate en contra de Miles, a quien por poco consigue asesinar. Gracias a la capacidad de Miles para generar choques eléctricos, este consiguió detener a Kingpin el tiempo suficiente para arrojarlo al panel de control del colisionador, consiguiendo así generar un cortocircuito que terminaría por volar el colisionador en pedazos, aunque Kingpin sobreviviría para pagar por sus crímenes en prisión, siendo esta toda la historia de Wilson Fisk por ahora, aunque teniendo en cuenta su poder físico y monetario, dudo mucho que una prisión de juguete pueda detenerlo. La fuerza de Kingpin es muy buena, pues este
este ya era capaz de combatir e incluso mostrarse superior en fuerza al Spider-Man de su universo, pudiendo someterlo e inmovilizarlo con una sola mano, y posteriormente fue capaz de aplastar y asesinar a Spider-Man debilitado de un golpe, e incluso fue capaz de hacer temblar su alrededor con ese único golpe, y cabe recalcar que este Spider-Man ya era capaz de tumbar al Duende Verde gigante hasta con sus golpes más casuales, así como pudo sobrevivir con algo de dificultad a la explosión del primer colisionador, y aún así Kingpin ya demostró poder someterlo e incluso asesinarlo con sus golpes. Fue capaz de destruir una ventana de su laboratorio, así como pudo partir en dos un tanque gigante de agua. De un solo golpe fue capaz de destruir todas las ventanas de un edificio pequeño. Es capaz de someter muy fácilmente a Miles con una sola mano, pudiendo ahorcarlo hasta casi matarlo, así como es capaz de someterlo y aturdirlo muy fácilmente. Pudo atravesar el metal de un tren de una embestida, y posteriormente se vio que pudo mover uno de los vagones de un pisotón. Detuvo fácilmente un taxi arrojado por Miles, y posteriormente pudo arrojarlo de vuelta con tanta fuerza que terminó destruyéndose. Pudo cargar y azotar una motocicleta contra el techo del tren con tanta fuerza que la partió a la mitad, así como pudo arrojar un contenedor de basura con tanta fuerza que lo enterró en un muro de concreto. Es capaz de mostrarse muy superior en fuerza a Miles, pudiendo tratarlo como si fuera un muñeco de trapo, y pudo golpear a Miles con tanta fuerza que consiguió noquearlo, y muy probablemente habría conseguido matarlo de haberlo golpeado con ambas manos. Y cabe recalcar que Miles ya había demostrado ser capaz de romper enormes rocas con sus golpes más casuales, así como podía forcejear por momentos con el Merodeador, quien ya era capaz de forcejear e incluso dominar al Spider-Man original, y fue capaz de soportar de lleno la explosión del colisionador de partículas, la cual fue tan severa que se expandió por todo el edificio de Kingpin. Pero aún así Kingpin ya se mostró muy superior en fuerza a Miles, así como era capaz de dejarlo medio muerto de un solo golpe furioso, e incluso un Spider-Man mucho más experimentado como Peter B. Parker reconoció que Kingpin ya era lo bastante fuerte como para matar a Miles, lo cual al final tampoco era ninguna exageración. Su resistencia es igualmente destacable, pues este ya podía soportar los golpes de Spider-Man en su cara, el cual como dije ya era capaz de tumbar y aturdir fácilmente al Duende Verde gigante. Soportó la onda expansiva de su colisionador, la cual fue tan severa que afectó a un gran sector de Brooklyn. Soportó un golpe con un taxi que consiguió hacerlo retroceder. Puede soportar ser golpeado por un Miles que luchaba desatado, aún sabiendo que Miles en un estado más débil era capaz de forcejear con el Merodeador, el cual ya podía forcejear y dominar por momentos a Spider-Man, así como podía atravesar el metal de un camión. Pudo soportar caer una gran altura y estrellarse contra el concreto de un puente, y el impacto fue tan severo que se vio que agrietó el concreto. Pudo soportar ser electrocutado por varios segundos, y posteriormente soportó estar en el centro de los controles del colisionador cuando hicieron cortocircuito, es decir que Kingpin soportó de lleno la descarga provocada por dicho corto, y soportó de lleno la explosión de su colisionador, la cual además de expandirse por todo su edificio, fue tan potente que se podía ver a cientos de metros, e incluso la sola onda expansiva ya empequeñecía a varios edificios de la zona. Pero incluso después de tragarse de lleno semejante explosión, Kingpin apareció prácticamente ileso. Con todo dicho, Kingpin ya sería capaz de bajarse edificios enteros a golpes, pudiendo bajarse edificios ligeramente medianos al estar enojado, además de poder sobrevivir sin problemas a diferentes ataques con su misma potencia. Kingpin es sorprendentemente veloz a pesar de su corpulencia, pues en combate, este ya era capaz de combatir y atrapar al Spider-Man de su universo sin que pudiera reaccionar, así como pudo aplastarlo sin darle tiempo a reaccionar, aunque en ese momento Peter estaba medio muerto por una explosión, y puede mantener un combate con un Miles desatado, aunque a lo largo de la pelea se vio que Kingpin siempre conseguía mantener la delantera, pues Kingpin en todo momento era capaz de golpear y burlar la reacción de Miles en todo momento, y al final fue capaz de golpear y casi asesinar a Miles sin que pudiera reaccionar, y más adelante explicaré por qué eso es sorprendente. En reacción, Kingpin ya era capaz de interceptar algunos ataques de Spider-Man que luchaba en serio. Pudo interceptar un taxi arrojado por Miles, así como puede esquivar e interceptar varios de los golpes de Miles, e incluso pudo interceptar sus golpes y telarañas a una cortísima distancia, siendo que Kingpin ya podía mostrarse muy superior a Miles en cuanto a velocidad. Ahora hablando de Miles, este ya en un estado mucho más débil e inexperto, había sido capaz de esquivar como si nada una ráfaga de disparos por la espalda de una
unas armas claramente más avanzadas que las actuales, y por ende más rápidas, y actualmente las armas más rápidas registradas pueden alcanzar una velocidad máxima de 2800 metros por segundo, lo cual ya equivale a un Mach 8, pero Miles al poder esquivar todos esos disparos como si nada ya podría duplicar esa cifra, alcanzando un Mach 16, pero incluso posteriormente en un estado más experimentado y con dominio de sus poderes Miles se vio completamente opacado por Kingpin, quien al final demostró ser mucho más veloz que el propio Miles, por lo que Kingpin ya podría ser el doble de rápido, alcanzando un Mach 32, dejando así a Kingpin como un ser hipersónico en combate y reacción. En desplazamiento, demostró que ya es capaz de correr algo rápido, y fue capaz de colarse en un tren en movimiento en unos pocos segundos, y a esto debemos sumarle que se movió lo bastante rápido como para no ser detectado ni por el sentido arácnido de Miles, por lo que Kingpin ya sería capaz de alcanzar velocidades subsónicas en desplazamiento. Su inteligencia no está nada mal, pues este de por sí ya es el dueño y líder de diferentes empresas, tales como Alchemax, además de ser el líder de la mafia en su universo, y por ende siendo el líder de diferentes villanos, tales como la Doctora Octavius, el Escorpión o el Merodeador. Es un experto para el combate cuerpo a cuerpo y en algunas artes marciales, además de poseer mucha experiencia combatiendo con oponentes como Spider-Man, además de saber manejar armas de fuego, puede llegar a ser muy sigiloso, pudiendo escabullirse para emboscar a sus víctimas, incluso sin ser detectado pese a su inmenso tamaño, y fue una de las mentes que ayudó a hacer funcionar el colisionador de partículas, el cual ya era un invento que permitiría abrir portales a nuevas dimensiones en una búsqueda por recuperar a su esposa e hijo, por lo que Kingpin es mucho más que solo fuerza bruta. Kingpin no posee mayores habilidades que lo ayuden en el combate, salvo por sus evidentes capacidades sobrehumanas, pues este ya es poseedor de una fuerza muy por encima de cualquier límite humano, pudiendo efectuar hazañas que ni la Roca podría hacer. Asimismo es posible que tenga resistencia térmica, dado a que este ni siquiera presentó quemaduras de primer grado luego de tragarse la explosión de su edificio, sino que por el contrario solo se le veía furioso. La única debilidad relevante que posee esta montaña andante sería su mal carácter, pues si bien posee un buen intelecto, esto lo contrarresta un mal carácter considerablemente fuerte, dado a que este tiende a enfadarse muy fácilmente, principalmente cuando se toca el tema de su familia, y esto hace que tome decisiones algo apresuradas, tales como el no haber rematado a Miles. Pero a pesar de esto, Kingpin sigue siendo un personaje muy temible y peligroso, además de ser algo aterrador, pues este no necesita de sueros potenciadores o brazos mecánicos para enfrentar e incluso poner contra las cuerdas a Spider-Man. Habiendo analizado a ambos personajes, vamos a compararlos rápidamente. En apariencia es evidente que no se parecen en un carajo, y en cuanto a aspectos físicos, la única similitud entre ellos es que ambos ya han demostrado ser lo bastante fuertes para bajarse edificios enteros solo con sus manos, así como han demostrado poder sobrevivir sin mayor problema a ataques con esta misma potencia. Pero fuera de eso no hay mucho que podamos rescatar, pues la balanza ya se inclina a favor de Kingpin por una buena diferencia. Kingpin ya es superior a Brandon en casi todo, puesto que este ya es considerablemente superior en aspectos físicos y velocidad, pues mientras que Brandon como máximo demostró poder atacar a una velocidad subsónica, Kingpin ya es capaz de doblegar fácilmente a un oponente hipersónico como lo era Miles, pudiendo mantener ventaja en todo momento. La única ventaja verdadera que tiene Brandon para defenderse de Kingpin es su visión láser, la cual sí podría darle algunos problemas al fortachón. Sin embargo, aquí el problema es que este ataque tampoco es tan poderoso, pues esta habilidad solo ha demostrado ser capaz de atravesar puertas de metal y cráneos humanos, por lo que tampoco podría hacerle mucho daño a Kingpin, quien ya pudo tragarse de lleno las llamas generadas por una explosión que se expandió por todo su edificio, por lo que la visión láser de Brandon tampoco ayudaría mucho, salvo para distraer a Kingpin. Físicamente, Kingpin no tendría ningún problema para soportar los pocos ataques que Brandon podría propiciarle, y digo que serían muy pocos, más aún teniendo en cuenta la diferencia en velocidad, la cual ya le permitiría al fortachón el esquivar fácilmente los diferentes ataques de Brandon, así como le facilitaría mucho el poder acertarle una buena paliza a Brandon, el cual solo tendría como única posibilidad distraer a Kingpin con su visión láser para escapar, pues este por lo menos es superior a Kingpin en velocidad de desplazamiento, por lo que ya podría aprovechar esto para escapar de Kingpin, quien no sería capaz de alcanzarlo, pero esto solo termina por comprobar que Brandon no podría derrotar a Kingpin.
Pero esto es si Kingpin está medianamente tranquilo, pues de estar enojado la cosa se pone peor, pues el grandulón ya podría atacar encarnizadamente a Brandon, muy seguramente con la intención de matar, y aquí Brandon no tendría tiempo ni para pensar un plan de escape, pues al estar enojado Kingpin tiende a ser mucho más violento, a tal punto que no le importa en lo más mínimo a quien termina matando, pues no tuvo ningún problema en matar a un Spider-Man que ya no podía pelear, así como tampoco le importó que iba a matar a un niño con la misma edad de Brandon. Se mire por donde se mire, Brandon sencillamente no tiene forma de vencer a Kingpin, pues además de mejor fuerza y velocidad, Kingpin cuenta con mucha más y mejor experiencia para el combate al haber luchado con el Spider-Man de su universo y con Miles, mientras que Brandon solo cuenta con experiencia matando a personas comunes o con algo de entrenamiento, por lo que Kingpin se corona como el ganador de esta contienda. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y no olviden que siempre pueden dejarme sus sugerencias y opiniones en los comentarios de abajo. No siendo más, nos vemos el sábado o domingo en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.